Vamos a abrir la palabra de Dios y la vamos a abrir en el capítulo 2 de Romanos, versículos 4 y 5. Yo quiero decirles una cosa. Si no existiera la palabra de Dios, no existiría la predicación. ¿Cuándo se predicó el primer sermón? ¿Ustedes saben? Perfecto. Allí se oyó por primera vez la palabra de Dios. ¿Y qué decía el sermón? Sea la luz. Y la luz fue. Ahora, la palabra no es teoría. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era Dios. Cuando Dios en el principio dijo sea la luz, la palabra estaba interviniendo. Por eso la Escritura afirma que por Jesucristo fueron creados los cielos y la tierra. La palabra. Esta mañana yo no puedo predicar sin abrir la palabra. Hoy la palabra está escrita. La palabra de Dios es poderosa. No había cielo, no había tierra. La palabra de Dios creó. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró un cadáver ya podrido. Dijo, Lázaro, sal. Y por la palabra, el cadáver anduvo. La palabra tiene poder. Esta noche la palabra puede hacer andar paralíticos espirituales. Puede hacer andar cadáveres espirituales. Esta mañana la palabra puede abrir el ojo de los ciegos espirituales. La palabra es poderosa. Es por eso que ninguna predicación debe empezar sin leer la palabra. El predicador no viene al púlpito para predicar lo que él cree, lo que él piensa. El predicador viene al púlpito para predicar lo que Dios ha dejado en su palabra. La tarea del predicador es entrar en el estudio de la palabra, entender lo que Dios está diciendo, arrodillarse, pedir la iluminación divina para sacar y explicar la palabra. Y ahí la palabra tiene poder. El poder de un predicador no depende de que habla bonito. El poder de un predicador no depende de la elocuencia. No depende de las ilustraciones. El poder de un predicador depende de cuánto usa la palabra. El mensaje tiene que salir de la palabra. Cuando alguien viene, predica, ya por la mitad o por el fin del sermón, lee la Biblia, lee un versículo, eso no es predicación. Eso es lo que el hombre piensa. La palabra tiene que brotar del texto bíblico. Y esta mañana vamos a tratar de entender lo que Dios quiere decir en el texto. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así. Esta es una pregunta. ¿Se acuerdan que el texto de anoche también era una pregunta? Pablo era un profesor extraordinario. Él usaba muchas preguntas. Las preguntas son para hacer pensar, para mantener la atención de la audiencia. Y Pablo usaba con frecuencia preguntas y ahora también pregunta. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O menospreciáis. ¿Qué cosa es menospreciar? Es darle a algo un precio menor de lo que realmente vale. Un par de zapatos debe costar $20. Y tú dices, no, ese zapato cuesta $1. Lo estás menospreciando. Le estás dando un valor abajo del que tiene. Porque ni el cuero que se ha usado cuesta $1. Entonces, lo que Pablo dice así es, menosprecias la benignidad, el amor y la longanimidad de Dios. Cuidado, no le des a la benignidad, al amor y a la longanimidad de Dios un precio menor de lo que tiene. No lo consideres por bajo. Ahora, ¿qué cosa es benignidad, amor y longanimidad? Las tres en realidad son palabras casi sinónimas, quieren decir la misma cosa. Benignidad nace del amor de Dios. El amor de Dios es Él. La longanimidad es la paciencia que Dios te tiene, nacida del amor de Él. Las tres están arraigadas en la palabra amor. Amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. Juan dice, Dios es amor. Escucha bien. Juan dice, Dios es amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. ¿Por qué una pareja se casa? Y después de 20 años de casado, el hombre mira a la señora y dice, oye, tengo una cosa que decirte, es muy seria, yo no quisiera herirte, pero tengo que decirte, ya no te amo. ¿Cómo ya no te amo? Tú nunca amaste. Lo que tú sentías, que tú tenías en tu corazón y que le llamabas amor, era sentimiento. El sentimiento acaba, pero el amor no, porque el amor es Dios en ti. Entonces, el amor es un principio, el amor es eterno, el amor no acaba nunca. ¿Todos los hogares tienen problemas? Claro que sí, pero problemas no son para divorciarse. Problemas no son para separarse, problemas son para ser resueltos, para arrodillarse, para pedir la dirección divina. Pero nosotros los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Yo digo, te amo, mientras mi esposa es flaquita, bonita, la piel tierna, ahí cualquiera ama. Pero ¿qué pasa si en un accidente mi esposa pierde las piernas, pierde los brazos? ¿A dónde se va mi amor? El sentimiento acaba, el amor no acaba. Bueno, ese no es mi tema. Estoy hablando de la palabra amor. Tú nunca vas a entender el amor de Dios. En todos los años de ministerio que tengo, tal vez el trabajo más difícil que he encontrado en la vida es convencer al ser humano de que Dios lo ama. Porque cuando el ser humano piensa en el amor de Dios, inmediatamente piensa en su conducta y raciocina así: si yo soy bueno, Dios me ama, pero si no soy bueno, Dios no puede amarme. Y nosotros nos encargamos de
crear esa cultura en la cabeza de los seres humanos, porque decimos así: mira, pórtate bien, porque si no, Dios no te va a amar. Anda en los caminos de Dios, porque si no, Dios te va a dejar de amar. Dios se va a cansar de amarte. Pero aquí Pablo viene y dice: no. Tú no puedes menospreciar la benignidad, el amor y la longanimidad de Dios. No la puedes menospreciar. Pero yo encuentro por ahí gente que dice así: pues hay pastores que hablan solo del amor, amor, amor. Cuidado, querido, escucha lo que Pablo te está diciendo. Jamás pienses que hablar del amor de Dios es una tontería. No menosprecies el amor de Dios. ¿Y por qué? Porque es el amor de Dios el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento. El amor de Dios es el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento. No es el palo, no es la disciplina, no es el miedo, no es asustar a la gente. El único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor. Por lo tanto, no menosprecies el amor de Dios. Predica más del amor de Dios, enseña más del amor de Dios, vive más el amor de Dios. Porque Dios no tiene otro argumento para llevarte al arrepentimiento. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, yo era director de jóvenes. Organicé un campamento. Y cuando estaba organizando el campamento, vino un compañero y me dice: mira, ¿estás viendo a ese muchacho? Ya no lo lleves. No lo lleves al campamento, porque ese muchacho es malo. Ese muchacho te va a malograr el campamento. Es indisciplinado, es liso, malcriado. No lo lleves. Un muchacho de camiseta apretada al cuerpo, mostrando sus músculos. En esos tiempos se usaba mucho el cabello largo, barba, pantalón jeans apretado, con boca ancha. Y mi compañero me dice: no lo lleves. Otros pastores que lo han llevado al campamento solo les ha dado dolor de cabeza. Si tú quieres tener un buen campamento, no lo lleves. Pero yo estaba llegando al Brasil y pensé dentro de mí: ¿cómo le voy a negar la oportunidad a un joven si estoy llegando recién? Tal vez se portó mal con los otros, pero de repente conmigo se porta bien. Y lo llevé. Pero en 2 días me arrepentí de haberlo llevado. Porque realmente no solo era malo, sino que porque hay malos que hacen el mal y se esconden. Este no, este hacía el mal y mostraba la cara, como diciendo: ¿quién me va a hacer? ¿Quién me va a hacer alguna cosa? A ver, ¿quién es el valiente que me va a decir alguna cosa? Y pues ese espíritu estaba contaminando a los jóvenes. Y nosotros teníamos un reglamento en el campamento. Si alguien comete una indisciplina, el jefe de la carpa habla con él. Si él vuelve a repetir la misma indisciplina, el preceptor de los varones o de las chicas habla con él. Si él vuelve a cometer la misma indisciplina, el director del campamento habla con él. Y si él vuelve a cometer la misma disciplina por la 4ª vez, me lo traen a mí. Pero solo para decirle: arregla tu mochila, estás expulsado. Bueno, él cometió la primera, se rió del jefe de la carpa. Cometió la segunda, se rió en la cara del preceptor. Cometió la tercera, se rió en la cara del director. Cometió la 4ª indisciplina. Entonces el director vino donde mí y me dijo: mira, tienes que hablar, porque ese muchacho tiene que irse de acuerdo al reglamento. Ya cometió la 4ª, tiene que irse. Pero cuando el director vino a hablar conmigo, era después de la reunión de la noche,
Era más o menos 10:30, 11 de la noche. Y nuestro campamento estaba en el campo. ¿Y cómo lo íbamos a mandar a la casa en el campo, a pie, abandonarlo en la oscuridad? No podíamos. Entonces yo le dije al director, vamos a esperar mañana. Mañana temprano yo hablo con él. Porque ahora a medianoche no lo podemos expulsar. Pero el muchacho no esperó medianoche. Porque en la madrugada, debía ser 2, 3 de la mañana, yo me desperté con el grito de los muchachos, las chicas, todos gritando en medio de la oscuridad, porque teníamos luz eléctrica con un motor y el motor estaba apagado, entonces estaba todo oscuro. Y yo salgo para ver qué es lo que está sucediendo. Y las carpas caídas, un muchacho tropezando, el otro gritando, el otro llorando. En la oscuridad podría haberse provocado una tragedia, porque él, de madrugada, agarró agua fría y fue abriendo las carpas de los muchachos, de las chicas, y echándoles agua fría. Y los muchachos durmiendo salían y corrían de aquí para allá, y las carpas se caían. Podría provocar una tragedia. Y yo salgo para ver qué es lo que está sucediendo. Y en el centro del campamento, un muñeco de trapo grande, ardiendo, y en el pecho escrito, Pastor Bullón. Entonces dije, ese no se queda más ni un segundo aquí. ¿Dónde está? Está en su carpa. Fui a la carpa. Ahí estaba él con la mochila arreglada ya. Y cuando yo entré me dicen, no necesitas decirme nada, yo ya me voy. A mí nadie me expulsa, yo me voy. Y en ese momento como que Dios cambió lo que estaba sintiendo. Y le pregunté, pero ¿quién te dijo que te voy a expulsar? ¿Cómo quién? Tu reglamento no dice que cuando tú hablas es solo para expulsarme. Pues a mí nadie me expulsa, yo ya me voy. Le dije, no, yo no vine a expulsarte. ¿Y viniste a qué? Le dije, vine a decirte que te amo. Él me miró. Dice, ¿qué? Vine a decirte que te amo. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, por favor, expúlsame, castígame, échame de aquí. Dime que no valgo para nada. Dime que soy un elemento pernicioso aquí. Pero por favor, jamás digas que me amas. Le digo, mira, yo sé que no es fácil amarte, porque tú eres difícil, tú no te dejas amar. Pero yo quiero amarte. Dame una oportunidad. Y me dice, no, a mí nadie me ama. Mis padres no me aman. Mis profesores no me aman. En la iglesia no me aman. Mis compañeros no me aman. A mí nadie me ama. No te atrevas a decirme que me amas. Le dije, mira, quédate en el campamento. ¿Para qué? Te voy a malograr el campamento. No, quédate. Te voy a nombrar jefe de disciplina del campamento. ¿A mí? Sí, a ti. Porque de las indisciplinas tú conoces todo. Entonces tú vas a ser el mejor jefe de disciplina. Quédate, te necesito. Y el muchacho se quedó. Tuvimos el campamento más disciplinado. Terminó el campamento y nunca más lo vi. Pasaron años. Yo estaba en nuestra universidad en San Pablo dando un seminario para pastores, y un día estaba yendo para el almuerzo y un muchacho con corbata se acerca y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No, mira, no me acuerdo. Dice, hace muchos años, pastor, en un campamento yo hice un muñeco de trapo con su nombre y lo quemé.
¿Se acuerda de mí? Le digo, sí, claro. Pero estás diferente. ¿Qué haces aquí? Estoy estudiando, pastor. ¿Y qué estudias? Este año me gradúo en teología. Voy a ser un pastor igual que usted. Y hoy es un tremendo evangelista allá en el Brasil. Pero a veces yo tiemblo solo de pensar qué hubiera sido de él si esa noche yo le hubiera dicho, fuera de aquí. Ahora yo entiendo lo que Dios dice. Hijo, ¿cuántas veces me prometes y no cumples? ¿Qué piensas tú que mereces? Estás en la iglesia, pero vives otra vida. ¿Qué piensas tú que mereces? ¿A quién crees tú que engañas? ¿Tú crees que no conozco tu vida? Pero a pesar de eso te amo. ¿Y por qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Porque es un Dios permisivo? ¿Porque te va a dejar hacer lo que quieras? No. Él nunca te va a dejar de amar. Quiero que coloques eso en tu cabeza, mira. Dios no te ama porque eres bueno. Y Dios no te deja de amar porque eres malo. Dios no te ama porque has hecho algo. Dios simplemente te ama. ¿Por qué? Porque su naturaleza es el amor. Él es amor. Yo no sé si tú entiendes lo que quiere decir Dios es amor. Te voy a hacer una ilustración tonta. ¿De qué está hecho este púlpito? De acrílico. ¿De qué está hecho la Biblia? De papel. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, pues eso es una tontería. Como Dios es Dios, Dios no está hecho. Pero ¿y si estuviera hecho? Solo para que entiendas, ¿cuál sería la materia prima de Dios? ¿De qué estaría hecho Dios? De amor. Eso es lo que Juan dice cuando dice Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Cuando Dios te da su amor, en realidad se está dando a Él mismo. No hay Dios sin amor. Por eso cuando alguien dice, si tú no te arrepientes, Dios te va a dejar de amar, es una mentira. Dios siempre te va a amar, porque el día que Dios deje de amarte, dejará de ser Dios, porque Él es amor. ¿Cómo va a dejar de amar? Deja de ser Dios. El amor es eterno, porque Dios es eterno. Dios nunca te va a dejar de amar. El otro día un hermano me dice, pastor, pero eso es peligroso, eso que usted está predicando es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la gente va a pensar así, bueno, pues ya si Dios me ama, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. Haga lo que haga, estoy salvo. No, querido. No vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios. No vamos a confundir a Ana Teresa con la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Yo no te estoy hablando de salvación, yo te estoy hablando del amor de Dios por ti. Dios nunca va a dejar de amarte. Hagas lo que hagas, vivas como vivas. Dios siempre te va a amar. Pero entonces estoy salvo. No. Porque la salvación no depende del hecho de que Dios te ama. La salvación depende del hecho de que tú te apoderes del amor de Dios. Que tú aceptes el amor de Dios. Que tú permitas que el amor de Dios trabaje en tu vida. Y para que entiendas esto, te voy a contar una noticia. Hace algunos años atrás, ustedes saben que en Brasil desemboca el río Amazonas. El río Amazonas nace en las alturas de Cusco, en el Perú, como un riacho, como un
hilo de agua. Y pues va avanzando, avanzando, recibe afluentes. Cuando llega al Brasil ya es un río enorme. Y cuando sale del Brasil y entra al mar, es un río tan grande que si tú te paras en una orilla, tú no alcanzas a ver la otra orilla de tan grande que es. Entonces el río Amazonas entra al océano Atlántico con una fuerza tan grande que sabes que él no se mezcla, el agua dulce del Amazonas no se mezcla con el agua salada del mar, por lo menos por casi 200 kilómetros. ¿Cuánto es 200 kilómetros? Es mucho. O sea, 200 kilómetros mar adentro, todavía hay agua dulce, porque el río Amazonas no se mezcla con el agua. Solo a los 200 kilómetros va perdiendo fuerza y ya se va mezclando y se vuelve todo agua salada. Pero hace unos años atrás, una embarcación naufragó, salieron a buscar y finalmente encontraron en un barco pequeñito 4 personas muriendo, sobrevivientes del naufragio, muriendo. Y cuando vieron al capitán del rescate, tenían los labios partidos, todo el rostro partido, y lo primero que ellos dijeron: por favor, agua, agua, denos agua, agua, por favor, agua, agua. Y el capitán le dice: pero ¿y por qué no toman agua? Ustedes hace rato que están nadando en el río Amazonas. ¿Por qué no toman el agua? Ahí está el típico ejemplo de gente que se está muriendo rodeado de agua dulce, muriendo de sed. Pues el amor de Dios es así. Dios nunca te va a dejar de amar, pero el amor de Dios no te sirve para nada a no ser que tú te apoderes del amor de Dios, que tú tomes el amor de Dios, que tú aceptes el amor de Dios. Porque si no aceptas el amor de Dios, te vas a morir, te vas a perder. Pero no porque Dios dejó de amarte. Él nunca te va a dejar de amar. Te vas a perder porque tú no bebiste del amor de Dios. Tú no te apoderaste del amor de Dios. Ahora el versículo 4 habla del juicio final, de la muerte eterna, de la ira divina. ¿Cómo puedes entender que un Dios que te ama tiene al mismo tiempo ira? La ira divina no es como la ira humana, querido. La ira humana es una ira pecaminosa, porque tu hijito está corriendo, ahí le dices: hijo, calma. Él sigue corriendo: hijo, por favor, para. Él sigue corriendo: para, hijo. Sigue corriendo: hijo, ya es la 4ª vez, para. Y él sigue corriendo y derrumba el vaso de cristal, el florero, y se hace añicos. Y ahí, ¿qué pasa? Agarras la chancleta, pa. Esa es la ira humana. ¿Tú crees que Dios es así? No, pues Dios no, hijo, deja de pecar. Hijo, deja de pecar. Hijo, ya te he dicho, deja de pecar. Y tú sigues, cáncer. No, ese Dios no existe. Ese Dios no existe. Pero el escritor bíblico no tiene otra palabra para explicar la consecuencia del pecado, y le llama ira divina a la consecuencia del pecado, que nada más es que la decisión que el hombre tomó. Y te voy a hacer una ilustración de esta manera. Cuando Cristo venga, y algunos de ustedes se van a asustar con esto, cuando Cristo venga, Él no viene para destruir al ser humano, sea bueno o sea malo. No. Cuando la ira divina caiga, cuando el fuego caiga, no va a caer sobre el ser humano, sea bueno o sea malo. No. Porque el ser humano es lo más precioso que Dios tiene en la tierra. Entonces, ¿todos se van a salvar? No todos se van a salvar. Hay algunos que se van a quemar. Pero no es porque Dios les va a mandar fuego para quemarlos. Cuando Dios viene, cuando Jesús viene a la tierra por segunda vez, Él viene para destruir al pecado,
Lo más horrible que hay en el mundo para Dios es el pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir. Dios te ama y lo que estás viviendo hoy es consecuencia del pecado. Entonces Dios, Él dice que cuando Jesús venga, el pecado no se levantará por segunda vez. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. El pecado va a desaparecer por completo. ¿Y quiénes se van a quemar? Aquellos que hoy se agarran del pecado y no lo quieren soltar. Y no lo quieren soltar. Entonces, cuando la ira divina caiga, cuando el fuego caiga, no cae sobre el hombre, cae sobre el pecado. Pero ¿quiénes se van a quemar? Los que no quisieron soltar el pecado. ¿Por qué? No porque Dios dejó de amarlos, sino porque ellos no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. ¿Qué buena nueva? Suelta el pecado, suelta el pecado. Ven aquí a mis brazos, deja, arrepiéntete. Y ahora viene Pablo y dice, y el instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor, su benignidad, su longanimidad. El libro de Oseas es un libro extraordinario. El profeta recibe una orden divina. Los profetas eran seres incomprendidos. Dios le dice al profeta, ve al prostíbulo y saca una mujer de allí y cásate con ella. Entra a la iglesia, desfila con ella, vístela de blanco y cásate con ella. Y él se casa. Y todos se ríen de él, todos se burlan de él. Todos lo miran y dicen, mira qué tonto, ¿no? Tanta chica bonita, linda por ahí, decente, y se casa con una prostituta. Pero era la orden divina, cásate. Que Dios a veces quería enseñarle al pueblo lecciones a través de sus profetas. No de las palabras, sino de la vida del profeta. Bueno, todo queda maravilloso los primeros meses. Y un día ella se va con otro hombre y lo deja el profeta. Y todo el mundo se ríe y dice, pues ya sabíamos. Eso era lo que le esperaban para que se casa. Y un día alguien llega donde el profeta y le dice, oiga, tu esposa está embarazada del otro. Y el otro la ha botado de la casa y está en la calle. No tiene para comer, no tiene dónde dormir, embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dice al profeta, ve y tráela de vuelta. Pero Señor, ve y tráela de vuelta. Y él va y la recoge en la calle y la trae a la casa y la cuida y la alimenta. Y el niño nace y el profeta acepta al niño como su hijo. Pasa 1 año y medio y la mujer se va con otro hombre y deja al profeta con el hijo de otro. Y después alguien llega y le dice, tu esposa está otra vez embarazada de ese otro hombre, está en la calle, botada, sin comer, sin tener dónde dormir. Y ahora viene Dios y le dice, ve y tráela de nuevo. Y el profeta llora. Le dice, Dios mío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? No me discutas, ve. Y él va y trae a la mujer. Y el niño nace. Y él acepta al hijo de otro. 1 año y medio después, la mujer se escapa con otro. Y se queda embarazada de otro.
y se queda en la calle muriendo de hambre y de frío, y ahora viene Dios y le dice: ve y trae de nuevo a tu mujer. Y ahí el profeta ya no puede más. Ya le he dado una oportunidad y otra. Y Dios le dice: hijo, yo quiero que entiendas una cosa. Yo no puedo predicar sin abrir la palabra. Hoy la palabra está escrita. La palabra de Dios es poderosa. No había cielo, no había tierra. La palabra de Dios creó. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró un cadáver ya podrido. Dijo: Lázaro, sal. Y por la palabra, el cadáver anduvo. La palabra tiene poder. Esta noche la palabra puede hacer andar paralíticos espirituales. Puede hacer andar cadáveres espirituales. Esta mañana la palabra puede abrir el ojo de los ciegos espirituales. La palabra es poderosa. Es por eso que ninguna predicación debe empezar sin leer la palabra. El predicador no viene al púlpito para predicar lo que él cree, lo que él piensa. El predicador viene al púlpito para predicar lo que Dios ha dejado en su palabra. La tarea del predicador es entrar en el estudio de la palabra, entender lo que Dios está diciendo, arrodillarse, pedir la iluminación divina para sacar y explicar la palabra. Y ahí la palabra tiene poder. El poder de un predicador no depende de que habla bonito. El poder de un predicador no depende de la elocuencia, no depende de las ilustraciones. El poder de un predicador depende de cuánto usa la palabra. El mensaje tiene que salir de la palabra. Cuando alguien viene, predica, ya por la mitad o por el fin del sermón, lee la Biblia, lee un versículo, eso no es predicación. Eso es lo que el hombre piensa. La palabra tiene que brotar del texto bíblico. Y esta mañana vamos a tratar de entender lo que Dios quiere decir en el texto. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así. Esta es una pregunta. ¿Se acuerdan que el texto de anoche también era una pregunta? Pablo era un profesor extraordinario. Él usaba muchas preguntas. Las preguntas son para hacer pensar, para mantener la atención de la audiencia. Y Pablo usaba con frecuencia preguntas, y ahora también pregunta. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿O menospreciáis? ¿Qué cosa es menospreciar? Es darle a algo un precio menor de lo que realmente vale. Un par de zapatos debe costar $20. Y tú dices: no, ese zapato cuesta $1. Lo estás menospreciando. Le estás dando un valor abajo del que tiene. Porque ni el cuero que se ha usado cuesta $1. Entonces, lo que Pablo dice así es: menosprecias la benignidad, el amor y la longanimidad de Dios. Cuidado, no le des a la
benignidad, al amor y a la longanimidad de Dios un precio menor de lo que tiene. No lo consideres por bajo. Ahora, ¿qué cosa es benignidad, amor y longanimidad? Las tres en realidad son palabras casi sinónimas, quieren decir la misma cosa. Benignidad nace del amor de Dios. El amor de Dios es Él. La longanimidad es la paciencia que Dios te tiene, nacida del amor de Él. Las tres están arraigadas en la palabra amor. Amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. Juan dice, Dios es amor. Escucha bien. Juan dice, Dios es amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. ¿Por qué una pareja se casa? Y después de 20 años de casado, el hombre mira a la señora y dice, oye, tengo una cosa que decirte, es muy seria, yo no quisiera herirte, pero tengo que decirte, ya no te amo. ¿Cómo ya no te amo? Tú nunca amaste. Lo que tú sentías, que tú tenías en tu corazón y que le llamabas amor, era sentimiento. El sentimiento acaba, pero el amor no, porque el amor es Dios en ti. Entonces, el amor es un principio, el amor es eterno, el amor no acaba nunca. ¿Todos los hogares tienen problemas? Claro que sí, pero problemas no son para divorciarse. Problemas no son para separarse, problemas son para ser resueltos, para arrodillarse, para pedir la dirección divina. Pero nosotros los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Yo digo, te amo, mientras mi esposa es flaquita, bonita, la piel tierna, ahí cualquiera ama. Pero ¿qué pasa si en un accidente mi esposa pierde las piernas, pierde los brazos? ¿A dónde se va mi amor? El sentimiento acaba, el amor no acaba. Bueno, ese no es mi tema. Estoy hablando de la palabra amor. Tú nunca vas a entender el amor de Dios. En todos los años de ministerio que tengo, tal vez el trabajo más difícil que he encontrado en la vida es convencer al ser humano de que Dios lo ama. Porque cuando el ser humano piensa en el amor de Dios, inmediatamente piensa en su conducta y raciocina así: si yo soy bueno, Dios me ama, pero si no soy bueno, Dios no puede amarme. Y nosotros nos encargamos de crear esa cultura en la cabeza de los seres humanos, porque decimos así: mira, pórtate bien, porque si no, Dios no te va a amar. Anda en los caminos de Dios, porque si no, Dios te va a dejar de amar. Dios se va a cansar de amarte. Pero aquí Pablo viene y dice, no. Tú no puedes menospreciar la benignidad, el amor y la longanimidad de Dios. No la puedes menospreciar. Pero yo encuentro por ahí gente que dice así: pues hay pastores que hablan solo del amor, amor, amor. Cuidado, querido, escucha lo que Pablo te está diciendo. Jamás pienses que hablar del amor de Dios es una tontería. No menosprecies el amor de Dios. ¿Y por qué? Porque es el amor de Dios el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento. El amor de Dios es el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento.
no es el palo, no es la disciplina, no es el miedo, no es asustar a la gente. El único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor. Por lo tanto, no menosprecies el amor de Dios. Predica más del amor de Dios, enseña más del amor de Dios, vive más el amor de Dios, porque Dios no tiene otro argumento para llevarte al arrepentimiento. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, yo era director de jóvenes, organicé un campamento, y cuando estaba organizando el campamento, vino un compañero y me dice: mira, ¿estás viendo a ese muchacho? Ya no lo lleves al campamento, porque ese muchacho es malo. Ese muchacho te va a malograr el campamento, es indisciplinado, es liso, malcriado, no lo lleves. Un muchacho de camiseta apretada al cuerpo, mostrando sus músculos. En esos tiempos se usaba mucho el cabello largo, barba, pantalón jeans apretado, con boca ancha. Y mi compañero me dice: no lo lleves. Otros pastores que lo han llevado al campamento solo les ha dado dolor de cabeza. Si tú quieres tener un buen campamento, no lo lleves. Pero yo estaba llegando al Brasil y pensé dentro de mí: ¿cómo le voy a negar la oportunidad a un joven si estoy llegando recién? Tal vez se portó mal con los otros, pero de repente conmigo se porta bien. Y lo llevé. Pero en 2 días me arrepentí de haberlo llevado. Porque realmente no solo era malo, sino que porque hay malos que hacen el mal y se esconden. Este no, este hacía el mal y mostraba la cara, como diciendo: ¿quién me va a hacer? ¿Quién me va a hacer alguna cosa? A ver, ¿quién es el valiente que me va a decir alguna cosa? Y pues ese espíritu estaba contaminando a los jóvenes. Y nosotros teníamos un reglamento en el campamento. Si alguien comete una indisciplina, el jefe de la carpa habla con él. Si él vuelve a repetir la misma indisciplina, el preceptor de los varones o de las chicas habla con él. Si él vuelve a cometer la misma indisciplina, el director del campamento habla con él. Y si él vuelve a cometer la misma disciplina por la 4ª vez, me lo traen a mí. Pero solo para decirle: arregla tu mochila, estás expulsado. Bueno, él cometió la primera, se rió del jefe de la carpa. Cometió la segunda, se rió en la cara del preceptor. Cometió la tercera, se rió en la cara del director. Cometió la 4ª indisciplina. Entonces el director vino donde mí y me dijo: mira, tienes que hablar, porque ese muchacho tiene que irse de acuerdo al reglamento, ya cometió la 4ª, tiene que irse. Pero cuando el director vino a hablar conmigo, era después de la reunión de la noche, era más o menos 10:30, 11 de la noche, y nuestro campamento estaba en el campo. ¿Y cómo lo íbamos a mandar a la casa en el campo, a pie, abandonarlo en la oscuridad? No podíamos. Entonces yo le dije al director: vamos a esperar mañana temprano yo hablo con él, porque ahora a medianoche no lo podemos expulsar. Pero el muchacho no esperó medianoche, porque en la madrugada, debía ser 2, 3 de la mañana, yo me desperté con el grito de los muchachos, las chicas, todos gritando en medio de la oscuridad, porque teníamos luz eléctrica con un motor y el motor estaba apagado, entonces estaba todo oscuro. Y yo salgo para ver qué es lo que está sucediendo, y las carpas caídas, un muchacho tropezando, el otro gritando, el otro llorando. En la oscuridad podría haberse provocado una tragedia, porque él de madrugada agarró agua fría y fue abriendo las carpas de los muchachos, de las chicas, y echándoles agua fría. Y los muchachos durmiendo salían y corrían de aquí para allá,
y las carpas se caían, podría provocar una tragedia. Y yo salgo para ver qué es lo que está sucediendo. Y en el centro del campamento, un muñeco de trapo grande, ardiendo, y en el pecho escrito, Pastor Bullón. Entonces dije, ese no se queda más ni un segundo aquí. ¿Dónde está? Está en su carpa. Fui a la carpa. Ahí estaba él con la mochila arreglada ya. Y cuando yo entré me dicen, no necesitas decirme nada, yo ya me voy. A mí nadie me expulsa, yo me voy. Y en ese momento como que Dios cambió lo que estaba sintiendo. Y le pregunté, pero ¿quién te dijo que te voy a expulsar? ¿Cómo quién? Tu reglamento no dice que cuando tú hablas es solo para expulsarme. Pues a mí nadie me expulsa, yo ya me voy. Le dije, no, yo no vine a expulsarte. ¿Y viniste a qué? Le dije, vine a decirte que te amo. Él me miró. Dice, ¿qué? Vine a decirte que te amo. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, por favor, expúlsame, castígame, échame de aquí. Dime que no valgo para nada. Dime que soy un elemento pernicioso aquí. Pero por favor, jamás digas que me amas. Le digo, mira, yo sé que no es fácil amarte, porque tú eres difícil, tú no te dejas amar. Pero yo quiero amarte. Dame una oportunidad. Él me dice, no, a mí nadie me ama. Mis padres no me aman. Mis profesores no me aman. En la iglesia no me aman. Mis compañeros no me aman. A mí nadie me ama. No te atrevas a decirme que me amas. Le dije, mira, quédate en el campamento. ¿Para qué? Te voy a malograr el campamento. No, quédate. Te voy a nombrar jefe de disciplina del campamento. ¿A mí? Sí, a ti. Porque de las indisciplinas tú conoces todo. Entonces tú vas a ser el mejor jefe de disciplina. Quédate, te necesito. Y el muchacho se quedó. Tuvimos el campamento más disciplinado. Terminó el campamento y nunca más lo vi. Pasaron años. Yo estaba en nuestra universidad en San Pablo dando un seminario para pastores y un día estaba yendo para el almuerzo y un muchacho con corbata se acerca y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No, mira, no me acuerdo. Dice, hace muchos años, pastor, en un campamento yo hice un muñeco de trapo con su nombre y lo quemé. ¿Se acuerda de mí? Le digo, sí, claro. Pero estás diferente. ¿Qué haces aquí? Estoy estudiando, pastor. ¿Y qué estudias? Este año me gradúo en teología. Voy a ser un pastor igual que usted. Y hoy es un tremendo evangelista allá en el Brasil. Pero a veces yo tiemblo solo de pensar qué hubiera sido de él si esa noche yo le hubiera dicho, fuera de aquí. Ahora yo entiendo lo que Dios dice. Hijo, ¿cuántas veces me prometes y no cumples? ¿Qué piensas tú que mereces? Estás en la iglesia, pero vives otra vida. ¿Qué piensas tú que mereces? ¿A quién crees tú que engañas? ¿Tú crees que no conozco tu vida? Pero a pesar de eso te amo.
qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Porque es un Dios permisivo? ¿Porque te va a dejar hacer lo que quieras? No. Él nunca te va a dejar de amar. Quiero que coloques eso en tu cabeza, mira. Dios no te ama porque eres bueno. Y Dios no te deja de amar porque eres malo. Dios no te ama porque has hecho algo. Dios simplemente te ama. ¿Por qué? Porque su naturaleza es el amor. Él es amor. Yo no sé si tú entiendes lo que quiere decir Dios es amor. Te voy a hacer una ilustración tonta. ¿De qué está hecho este púlpito? De acrílico. ¿De qué está hecho la Biblia? De papel. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, pues eso es una tontería. Como Dios es Dios, Dios no está hecho. Pero ¿y si estuviera hecho? Solo para que entiendas, ¿cuál sería la materia prima de Dios? ¿De qué estaría hecho Dios? De amor. Eso es lo que Juan dice cuando dice Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Cuando Dios te da su amor, en realidad se está dando a Él mismo. No hay Dios sin amor. Por eso cuando alguien dice, si tú no te arrepientes, Dios te va a dejar de amar, es una mentira. Dios siempre te va a amar, porque el día que Dios deje de amarte, dejará de ser Dios, porque Él es amor. ¿Cómo va a dejar de amar? Deja de ser Dios. El amor es eterno, porque Dios es eterno. Dios nunca te va a dejar de amar. El otro día un hermano me dice, pastor, pero eso es peligroso, eso que usted está predicando es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la gente va a pensar así, bueno, pues ya si Dios me ama, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. Haga lo que haga, estoy salvo. No, querido. No vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios. No vamos a confundir Ana Teresa con la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Yo no te estoy hablando de salvación, yo te estoy hablando del amor de Dios por ti. Dios nunca va a dejar de amarte. Hagas lo que hagas, vivas como vivas. Dios siempre te va a amar. Pero entonces estoy salvo. No. Porque la salvación no depende del hecho de que Dios te ama. La salvación depende del hecho de que tú te apoderes del amor de Dios. Que tú aceptes el amor de Dios. Que tú permitas que el amor de Dios trabaje en tu vida. Y para que entiendas esto, te voy a contar una noticia. Hace algunos años atrás, ustedes saben que en Brasil desemboca el río Amazonas. El río Amazonas nace en las alturas de Cusco, en el Perú, como un riacho, como un hilo de agua. Y pues va avanzando, avanzando, recibe afluentes. Cuando llega al Brasil ya es un río enorme, y cuando sale del Brasil y entra al mar, es un río tan grande que si tú te paras en una orilla, tú no alcanzas a ver la otra orilla de tan grande que es. Entonces el río Amazonas entra al océano Atlántico con una fuerza tan grande que sabes que él no se mezcla, el agua dulce del Amazonas no se mezcla con el agua salada del mar, por lo menos por casi 200 kilómetros. ¿Cuánto es 200 kilómetros? Es mucho. O sea, 200 kilómetros mar adentro, todavía hay agua dulce, porque el río Amazonas no se mezcla con el agua. Solo a los 200 kilómetros va perdiendo fuerza y ya se va mezclando y se vuelve todo agua salada. Pero hace unos años atrás, una embarcación naufragó, salieron a buscar y finalmente encontraron
en un barco pequeñito, 4 personas muriendo, sobrevivientes del naufragio, muriendo. Y cuando vieron al capitán del rescate, tenían los labios partidos, todo el rostro partido, y lo primero que ellos dijeron: por favor, agua, agua, denos agua, agua, por favor, agua, agua. Y el capitán le dice: pero ¿y por qué no toman agua? Ustedes hace rato que están nadando en el río Amazonas. ¿Por qué no toman el agua? Ahí está el típico ejemplo de gente que se está muriendo rodeado de agua dulce, muriendo de sed. Pues el amor de Dios es así. Dios nunca te va a dejar de amar, pero el amor de Dios no te sirve para nada a no ser que tú te apoderes del amor de Dios, que tú tomes el amor de Dios, que tú aceptes el amor de Dios. Porque si no aceptas el amor de Dios, te vas a morir, te vas a perder, pero no porque Dios dejó de amarte. Él nunca te va a dejar de amar. Te vas a perder porque tú no bebiste del amor de Dios. Tú no te apoderaste del amor de Dios. Ahora el versículo 4 habla del juicio final, de la muerte eterna, de la ira divina. ¿Cómo puedes entender que un Dios que te ama tiene al mismo tiempo ira? La ira divina no es como la ira humana, querido. La ira humana es una ira pecaminosa, porque tu hijito está corriendo, ahí le dices: hijo, calma. Él sigue corriendo: hijo, por favor, para. Él sigue corriendo: para, hijo. Sigue corriendo: hijo, ya es la 4ª vez, para. Y él sigue corriendo y derrumba el vaso de cristal, el florero, y se hace añicos. Y ahí, ¿qué pasa? Agarras la chancleta, pa, pa, pa. Esa es la ira humana. ¿Tú crees que Dios es así? No, pues Dios no, hijo, deja de pecar. Hijo, deja de pecar. Hijo, ya te he dicho, deja de pecar. Y tú sigues: cáncer. No, ese Dios no existe. Ese Dios no existe. Pero el escritor bíblico no tiene otra palabra para explicar la consecuencia del pecado, y le llama ira divina a la consecuencia del pecado, que nada más es que la decisión que el hombre tomó. Y te voy a hacer una ilustración de esta manera. Cuando Cristo venga, y algunos de ustedes se van a asustar con esto, cuando Cristo venga, Él no viene para destruir al ser humano, sea bueno o sea malo. No. Cuando la ira divina caiga, cuando el fuego caiga, no va a caer sobre el ser humano, sea bueno o sea malo. No. Porque el ser humano es lo más precioso que Dios tiene en la tierra. Entonces, ¿todos se van a salvar? No todos se van a salvar. Hay algunos que se van a quemar. Pero no es porque Dios les va a mandar fuego para quemarlos. Cuando Dios viene, cuando Jesús viene a la tierra por segunda vez, Él viene para destruir al pecado, al pecado. Lo más horrible que hay en el mundo para Dios es el pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir. Dios te ama, y lo que estás viviendo hoy es consecuencia del pecado. Entonces Dios, Él dice que cuando Jesús venga, el pecado no se levantará por segunda vez. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. El pecado va a desaparecer por completo. ¿Y quiénes se van a quemar? Aquellos que hoy se agarran del pecado y no lo quieren soltar. Y no lo quieren soltar. Entonces, cuando la ira divina caiga, cuando el fuego caiga, no cae sobre el hombre, cae sobre el pecado. Pero ¿quiénes se van a quemar? Los que no quisieron soltar el pecado. ¿Por qué? No porque Dios dejó de amarlos, sino porque ellos no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. ¿Qué buena nueva? Suelta el pecado. Suelta el pecado.
ven aquí a mis brazos, deja, arrepiéntete. Y ahora viene Pablo y dice, y el instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor, su benignidad, su longanimidad. El libro de Oseas es un libro extraordinario. El profeta recibe una orden divina. Los profetas eran seres incomprendidos. Dios le dice al profeta, ve al prostíbulo y saca una mujer de allí y cásate con ella. Entra a la iglesia, desfila con ella, vístela de blanco y cásate con ella. Y él se casa. Y todos se ríen de él, todos se burlan de él, todos lo miran y dicen, mira qué tonto, ¿no? Tanta chica bonita, linda por ahí, decente, y se casa con una prostituta. Pero era la orden divina, cásate. Que Dios a veces quería enseñarle al pueblo lecciones a través de sus profetas, no de las palabras, sino de la vida del profeta. Bueno, todo queda maravilloso los primeros meses, y un día ella se va con otro hombre y lo deja al profeta. Y todo el mundo se ríe y dice, pues ya sabíamos. Eso era lo que le esperaban para que se casa. Y un día alguien llega donde el profeta y le dice, tu esposa está embarazada del otro. Y el otro la ha botado de la casa y está en la calle. No tiene para comer, no tiene dónde dormir, embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dice al profeta, ve y tráela de vuelta. Pero Señor, ve y tráela de vuelta. Y él va y la recoge en la calle y la trae a la casa y la cuida y la alimenta. Y el niño nace y el profeta acepta al niño como su hijo. Pasa 1 año y medio y la mujer se va con otro hombre y deja al profeta con el hijo de otro. Y después alguien llega y le dice, tu esposa está otra vez embarazada de ese otro hombre, está en la calle, botada, sin comer, sin tener dónde dormir. Y ahora viene Dios y le dice, ve y tráela de nuevo. Y el profeta llora. Le dice, Dios mío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? No me discutas, ve. Y él va y trae a la mujer. Y el niño nace. Y él acepta al hijo de otro. 1 año y medio después, la mujer se escapa con otro. Y se queda embarazada de otro. Y se queda en la calle, muriendo de hambre y de frío. Y ahora viene Dios y le dice, ve y trae de nuevo a tu mujer. Y ahí el profeta ya no puede más. Y le dice, Dios mío, por favor, ya le he dado una oportunidad y otra. Y Dios le dice, hijo, yo quiero que entiendas una cosa. Tú eres yo. Y la mujer es mi pueblo. Mi pueblo. Me traicionan, se van con otros, vuelven con sida, vuelven enfermos, vuelven destruidos y yo los recibo. Y después me dejan y se van. Y vuelven y yo los recibo. Y después se van y vuelven y yo los recibo. Yo quiero que entiendas lo que es mi amor. Pero la 4ª vez la mujer mira al profeta cuando viene un hombre ahí y la comienza a hablar
Y la mujer mira al hombre y le dice: nunca más. Yo no puedo más herir el amor de mi esposo. ¿Por qué? Porque es el amor que te lleva al arrepentimiento. Es el amor que finalmente te conquista. Es el amor que finalmente te lleva a la conclusión: Dios mío, no quiero más hacerte sufrir. No quiero más vivir como he vivido. Mi vida de aquí para adelante va a ser diferente porque te amo. Entonces viene la mano poderosa de Jesucristo y cúrate tus heridas y te hace un hombre, una mujer diferente. No importa lo que has vivido hoy.